El objetivo de esta práctica es analizar la respuesta en régimen permanente de un circuito RLC conectado en serie. Para esto vamos a utilizar la regla de divisor de tensión. Para alcanzar este objetivo es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos. Uno es confirmar experimentalmente la regla del divisor de tensión. 2. Determinar el desfasamiento de ondas de los elementos pasivos con respecto de la fuente. Verificar las relaciones de los elementos pasivos respecto de la fuente y realizar experimentalmente la medición de la corriente del circuito y comprobarla también analíticamente. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica es un multímetro digital, una resistencia cerámica de 330 ohms a 10 watts, un osciloscopio, puntos para osciloscopio con terminal de caimán, una fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts, un capacitor de 7.5 microfarados y un inductor de 104.5 milihenries, caimanes y una clavija. La segunda ley de Kirchhoff, o también la ley de tensiones de Kirchhoff, fue descrita por primera vez por Gustav Kirchhoff en 1846 y nos menciona que la suma algebraica de las caídas de potencial es igual a la tensión total suministrada, o lo bien que sería equivalente a la suma de todas las diferencias de potencial en un circuito cerrado es igual con cero. Para el circuito de nuestra práctica partimos de la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de todas las caídas de potencial en un circuito cerrado va a ser igual a la tensión suministrada. Lo que hicimos para obtener esta ecuación es la ley de Ohm, sustituyendo que la tensión es igual a la corriente del circuito por la impedancia de cada uno de los elementos. Después se factoriza la corriente y la despejamos, donde obtendríamos esto y ya podremos calcular la corriente total del circuito. El divisor de tensión es un método analítico el cual nos permite hallar la tensión en algún elemento pasivo sin la necesidad de la corriente. Para encontrar la fórmula hay que empezar con la segunda ley de tensión de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma de las tensiones en un circuito es igual a cero. En este caso vamos a manejar con impedancias. Entonces tenemos nuestra tensión S, que es la fuente, y nuestro circuito con las impedancias Z1, Z2 y Z3. Para eso formulamos nuestra ecuación, que nos queda menos tensión de S más tensión de Z1 más tensión de Z2 más tensión de Z3 igual a 0. Ahora, como aplicando la ley de Ohm, hay que pasar la tensión en términos de corriente. Entonces, sustituyendo por ley de Ohm, nuestra ecuación quedaría menos la tensión S más la corriente por Z1 más la corriente por Z2 más la corriente por Z3. Hay que recordar que en un circuito en serie la corriente es la misma. Por tanto, podemos despejar nuestra corriente de todas las impedancias y nos queda que es la tensión entre la suma de las impedancias. Ahora, para encontrar un valor de tensión en cualquier elemento, sustituimos igual por ley de Ohm la corriente, que en este caso es la tensión sobre la impedancia. Despejamos nuestra tensión y para hallarla tenemos que es la tensión de la fuente por el elemento que estamos buscando entre la suma de los elementos. Y llegamos a que nuestra fórmula general es que la tensión en algún elemento es igual a la tensión de la fuente por el elemento que estamos buscando entre la suma de los elementos. Divisor de corriente. El divisor de corriente es un método analítico que nos permite calcular las intensidades que existen en los elementos de un circuito a partir de la corriente suministrada a dicho circuito. Es importante mencionar que el divisor de corriente cumple con la ley de corriente de Kirchhoff, la cual establece que la suma de las corrientes va a ser igual a cero. Aquí tenemos un circuito en el cual contamos con dos impedancias, Z1 y Z2, y queremos conocer las intensidades que tienen cada una de ellas. A partir de la ley de Kirchhoff tenemos que la corriente suministrada va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm en esta fórmula, tendríamos que la corriente suministrada va a ser igual a la tensión total sobre la impedancia 1 más la tensión total sobre la impedancia 2. Si nosotros factorizamos la tensión total, obtenemos que la corriente suministrada va a ser igual a la tensión por 1 sobre la impedancia 1 más 1 sobre la impedancia 2. Una vez que ya tenemos esto, lo que queremos es despejar la tensión con la finalidad de encontrar la corriente 1. Entonces tendríamos que la tensión va a ser igual a la corriente suministrada sobre la suma de las inversas de la impedancia 1 más la impedancia 2.
Si aplicamos la ley del sándwich o la ley de los extremos, obtenemos que la tensión va a ser igual a la corriente suministrada por el producto de las impedancias, que es en este caso Z1 y Z2, sobre la suma de las mismas. Si nosotros transformamos la tensión en términos de la corriente, obtendríamos que para el caso de la corriente 1 sería la corriente 1 por la impedancia 1 igual a la corriente suministrada por el producto de las impedancias, sobre la suma de las mismas. Si nosotros queremos conocer la corriente 1, tendremos que despejar de esta ecuación tendremos que despejar a la corriente, por lo tanto Z1 pasaría de este lado dividiendo. Si se divide aquí, se va con alguno de los términos y al final nos quedaría la fórmula de aquí, que es la corriente 1 va a ser igual a la corriente suministrada por la impedancia 2 sobre la suma de la impedancia 1 más la impedancia 2. Este es para el caso de este circuito donde contenemos nada más dos elementos. Si queremos conocer la corriente de una impedancia en general, tendríamos esta fórmula, la cual aplica para cualquier caso, la cual consiste en la corriente de la impedancia que queremos buscar va a ser igual a la corriente suministrada del circuito por la impedancia total sobre la impedancia que estamos buscando. A continuación debemos calcular las tensiones en cada elemento del circuito. Para esto tenemos que la fuente es de 12 volts, la resistencia es de 330 ohms, el capacitor de 7.5 microfaradios y el inductor de 104.5 milihenrios. Para empezar hay que calcular nuestro valor pico, que es la tensión que nos da la fuente por la raíz de 2, que nos da 16.97 cis de menos 90. Y posterior a ello hay que calcular la impedancia en cada elemento. En nuestra resistencia la impedancia es de 330 cis de 0 grados ohm. Para la del inductor hay que calcular que es W por L. W ya sabemos que es 2pi por la frecuencia, por el valor del inductor, que es de 0.1045 henrios. Y esto nos da 39.39, pero hay que tener en cuenta que físicamente tenemos una resistencia en el inductor, por tanto hay que medirlo con el multímetro y nos da un valor de 287 ohms. Y lo sumamos con nuestro valor ya que calculamos y nuestra impedancia total nos queda 287 más 39.39J. Pasando a la polar tenemos que es 289.69 cis de 7.81 grados ohm. Para el capacitor tenemos que es 1 sobre WC, igualmente W es igual a 2pi por la frecuencia, entonces tenemos que es 1 sobre 120pi por el valor inductor, que es 7.5 por 10 a la menos 6 faradios. Y eso nos da un total de 353.67. Pasando a la forma polar, tenemos que es 353.67 cis de menos 90. Ahora calculamos nuestra impedancia total. Como están en serie, solo sumamos cada impedancia de cada elemento. Y esto nos da una impedancia total de 692.44 cis de menos 26.99 ohms. Aplicando nuestra fórmula que ya habíamos visto anteriormente, que es el del divisor de tensión, podemos empezar a calcular nuestra tensión en cada elemento. Nos dice que es la tensión que nos brinda, en este caso la 16.97 por el elemento que estamos calculando, que es en este caso la resistencia, la de 330, entre la impedancia total, que es de 692.44 cis de menos 26.99, y eso nos da una tensión a resistencia de 8.08 cis de menos 63.01 volts. Para el inductor es lo mismo, solamente hay que cambiar el valor que estamos buscando, en este caso la impedancia del inductor, y nos da una tensión en el inductor de 7.09 cis de menos 55.2 grados volts. Para el capacitor igualmente, solo que cambiamos el valor de la impedancia del capacitor y tenemos una tensión en el capacitor de 8.66 cis de menos 153.01 grados volts. A continuación se armó el circuito que se muestra en pantalla con los tres elementos pasivos, el inductor, la resistencia y el capacitor. Esto fue para poder medir el desfasamiento de onda entre la fuente y entre cada elemento. Para ello lo que tuvimos que hacer fue, una vez medido el último elemento del circuito, debíamos intercambiarlo con el primero, para así que el segundo que estaba conectado quedaba en el último. Esto es para tener un punto en común, en este caso nuestro neutro de la clavija, y así poder ver el desfase de onda de cada elemento. Mi conclusión para esta práctica es que pude comprobar de forma experimental y analítica la aplicación del divisor de tensión en un circuito RLC.
De igual forma, con ayuda del osciloscopio, pude observar el desfasamiento de onda que había entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos, que en este caso era la resistencia, el inductor y el capacitor, y a su vez también pude ver la relación de tensión que había entre la fuente de alimentación y dichos elementos pasivos. En conclusión, realizamos con éxito la medición de la tensión en cada uno de los elementos pasivos. Como ya sabemos, en un circuito conectado en serie, la tensión no es la misma para cada uno de los elementos pasivos, sino que se divide. Cumplimos el objetivo de la práctica, ya que confirmamos experimentalmente la regla de divisor de tensión. También observamos el desfasamiento de las ondas de los elementos pasivos con respecto de la fuente y se midió correctamente la corriente del circuito, tanto analítica como experimentalmente. Mi conclusión para esta práctica es que el divisor de tensión es un método muy útil para hallar tensiones en elementos sin la necesidad de usar la corriente. También es importante saber cómo calcular el desfasamiento de onda en el osciloscopio, ya que necesitamos tener un punto en común. Entonces lo que tenemos que hacer es ir intercambiando los elementos para que se pueda observar el desfase entre la fuente y el elemento. Y también corroboré los resultados analíticos con los experimentales.